Pues, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Y vamos a iniciar esta breve charla, café, reunión amistosa, edición, que es nada, es lo que parece. Parece claramente contradictorio la propia idea de lo que es un documental. Sin embargo, muchas veces hemos comentado la conveniencia de, para mostrar la verdad, utilizar también el recurso de la ficción. A mí en mi carrera y en mi obra están muy claros los productos que he hecho como documentales y los que he hecho como cine de ficción. O sea, yo siempre me he colocado sabiendo que estaba haciendo un documental o que estaba haciendo una película de ficción. En ningún momento me he planteado la necesidad de utilizar la ficción, o sea, lo he inventado, una historia que sobre algo, una historia de no existe y de repente creas una realidad nueva, que es lo que para mí es la ficción. Nunca he necesitado utilizar eso en mis documentales. O sea, en principio la contestación es que no. Otra cosa es que en algunas de mis películas de ficción haya pasado que me hayan dicho: pero esto es casi un documental. Y yo he contestado: no, esto es una película de ficción. El hecho de que trate de cosas que nos importan actualmente, que están en la sociedad, que esta película las explica y las aborda, no lo convierte en un documental. Sigue siendo una historia de ficción. O sea, mi contestación es que no, nunca he mezclado los géneros. Evidentemente fundamentado en una realidad que ahora no existe, pero que tú tratas de reflejar de la forma, digamos, que más fiel posible. Por otra parte está la inversa. Yo es que me viene a la cabeza un pequeño documental de Víctor Erice, que es poco conocido, es realmente poco conocido, que hizo hace unos años, me parece que fue en el 2014, en Portugal. Era la conmemoración de Guimarães, de la ciudad de Guimarães como ciudad originaria de Portugal. Y una convocatoria para directores famosos, entre los que participó pues, Laki Kaurismäki, Pedro Costa, Manuel de Oliveira, que aún vivían aquí en el momento. Y en ese documental, que está en YouTube, está en portugués, él no sabía realmente hasta hace poco que estaba en YouTube. Lo que hace es, se titula Vidros rotos, y partiendo de una imagen, que es una imagen extraordinaria, de un gran comedor de una fábrica donde los operarios están comiendo, es una foto de hace unos 50 años o así, o 40 años quizás, con una fábrica gigantesca del textil que hay en el norte de Portugal. Partiendo de ese tema, están todos mirando para el fotógrafo, escogió a un montón de gente, hizo un casting sobre un montón de gente que vivió ese momento, o eran familiares directos de los que presentes, y en unas entrevistas larguísimas, contaba él, ¿no?, tomó notas acerca de cada uno de sus testimonios. Con sus testimonios elaboró luego después un papel, una especie de manifiesto que luego después, con un casting sobre una gente concreta, hizo que ellos reprodujeran, de tal forma que aparecen de ellos delante de la cámara como si hubieran vivido las experiencias que aquella gente había vivido realmente. ¿Eso qué es? ¿Realidad o ficción? Es un documental que además contaban historias verídicas. Lo que hizo Erice fue elaborar un texto, pues claro, bueno, adaptado ya al tiempo y al mensaje concreto que quería transmitir. Me gustaría hablar en función de la película que has comentado, el análisis de Sangre Azul, porque yo tengo la suerte de trabajar habitualmente con el director de la película, Gabriel Velázquez. En esta película no estuve, pero Gabriel sí que usa mucho esa mezcla, ¿no? O juega un poco a la ambigüedad entre qué es realidad, qué es ficción, ¿no? Desde el principio ha ido jugando en ese sentido, y de hecho cuando estamos en el rodaje, ni siquiera las personas que estamos trabajando en el rodaje tenemos muy claro si estamos haciendo una película de ficción o un documental, porque le gusta mucho jugar con esa ambigüedad, ¿no? Y bueno, el caso de Análisis de Sangre Azul es muy particular, y hemos rodado hace muy poquito la próxima película de Gabriel,
Y bueno, yo os recomendaría que cuando sea posible también le echéis un ojo, porque sigue jugando con esos términos y los está llevando ya a unos extremos bastante interesantes, en donde, bueno, yo creo que plantea cosas muy que hay que tener en cuenta, ¿no? De un espacio, unos personajes, un encuadre, todo ese proceso ya es muy falso. Es tú estás con unos aparatos, una cantidad de gente, en mi caso intento ser lo menos invasivo posible, pero es verdad que eso existe. Entonces, intentar pensar que la realidad fluye por allí y tú de ninguna manera la alteras, a mí se me hace difícil. O sea, yo personalmente amo el cine de lo real. O sea, yo no intento artificios que surjan para que ficcionen cosas, pero sí que me parece importante que quede. Yo por lo menos adquiero un compromiso con las personas que salen en los documentales que yo ruedo, ¿no? Es decir, yo voy a hacer, esta es mi mirada, no es lo que va a pasar de verdad, sino mi mirada sobre lo que va a pasar, y de esa manera mi pacto es con las personas que están ahí, que algunas me caen bien y otras no, e intento, no sé si es ser justo, pero sí que desde el principio queden claras las reglas de qué es lo que está pasando, ¿no? De dónde va ese proceso, a dónde va, incluso el derecho a no participar, ¿no? Si hay personas concretas que en ese proceso no quieren. En el caso de Euskara, uno de los ayudantes no tenía especial interés, pues por razones laborales, no se le rueda. Es decir, hay un pacto en el que tú eres generoso con tu realidad y con tu vida, y yo, bueno, pues soy honrado contigo y capto lo que me dejas captar. But for me, because of the time that I came to making films in the late 60s, because of that, this was what preoccupied my generation. How do we tell the truth? Y para él, que él vino a este proceso en los años 60, era un tema que preocupaba una generación entera, que era lo de cómo transmitimos la verdad. So for me, I was influenced very much by the new wave cinema, the fiction new wave cinema of France, but all over the world, from Iran, from India, from Turkey, from everywhere. But I was also influenced by the direct cinema of the Maysles brothers and Penny Baker and the Americans, and cinema de vérité of Jean Rouge, of Chris Rouge, of Marquer, Chris Marquer. All of these influences were playing in how I would find a language to make films. Estaba muy bajo la influencia de la Nouvelle Vague, ¿no? de cine en esa época, y todas estas influencias de los directores y productores que ha mencionado, que no me acuerdo de los nombres, pero los tenía muy presente ahí, su filosofía le afectaron mucho, y esto lo tenía siempre muy presente en el proceso. And to me, it always came down to two things. I thought that the journey to the truth for me was a nexus, you know, nexus? A nexus between art, the art of making films, the art of storytelling, and the engagement with social issues. Pues siempre el asunto se reducía a dos cosas, que era el nexus, el enlace entre dos cosas. Between art entre el arte and storytelling, art and storytelling, y el arte de cuentacuentos. And engagement with social issues. Y también el hecho de conectarse bien con asuntos sociales. And I would say that most of my cinema, most of my films have been observational cinema. Y la mayoría de mis películas han sido basado en cinema de observación. So I would tell my subjects, in whatever language I was using, I would tell them, do whatever you want. I will never tell you to do something. Entonces yo daría la instrucción a mis sujetos, hacer lo que os dé la gana. Nunca os voy a decir qué tenéis que hacer. Es bueno para el objetivo que es el documental, pues pienso que no hay ningún problema, no hay más que plantearse. Pienso que con ser honestos y no inventarte nada que se salga afuera, pienso que con eso debía de valer. Sí, yo creo que si nos estamos poniendo límites
de alguna manera, antes de hacer ese proceso, de esa creación, pienso que igual nos estamos perdiendo cosas importantes. Y no digo que sea obligatorio tener que ficcionar cosas. Habrá momentos que sea necesario y otros momentos que no sean necesarios. Pero yo creo que el planteamiento es ese. Lo que estoy contando es honesto. Y si es honesto, pues a tirar para adelante. Porque hay un elemento que es el elemento más falso del planeta, que es la música, ¿no? O sea, en la vida real nunca suena música, sin embargo, a mí me encanta y me gusta muchísimo la música, pero es verdad que es falsísimo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí todos nos deslizamos por la difícil pendiente de ser un poco más manipuladores o menos, pero es verdad que cuando queremos enfatizar una situación nos vamos a un tipo de música y a otro, y eso ya es ficción, ¿no? Eso ya es mentira. Entonces, ahora no estamos aquí representando cada uno a lo mejor algo que no somos. ¿Somos siempre de la misma manera? Quiero decir, ni siquiera en este momento cada uno puede hacer un papel cuando le dé la gana. Según la situación que esté, puede mostrarse amable, puede mostrarse cortés, puede mostrarse un cabrón, puede mostrarse de lo que le dé la gana, y no lo sabemos. Y vuelvo otra vez a lo de la honestidad, no solamente en ese documental, sino en el desarrollo mismo de la vida. Soy profe de secundaria y hace unos meses he tratado con los alumnos de bachillerato las falsas noticias, porque detecté que se lo creen todo. O sea, solo una mirada a un vídeo de YouTube o a una noticia que ha venido de no se sabe dónde, ya es la verdad absoluta. Se lo creen a pie juntillas. No contrastan nada. Estoy hablando ya de chavales que tienen 17 para 18 años que deberían de reflexionar sobre todo lo que escuchan y sobre todo lo que ven. Se lo creen todo. Porque no existe el documental objetivo, es decir, incluso aquellos documentales que han querido ser absolutamente objetivos, poniendo la cámara fija sobre un paisaje determinado, no es objetivo, porque el director ha elegido el sitio que pone la cámara, elige luego el montaje que va a hacer con ese material, etcétera, etcétera. Hay en este sentido una referencia histórica en una película de Flaherty, Nanook el Esquimal, que todos conocéis, donde había una secuencia que era admirada por todo el mundo, donde un animal, quiero recordar que era una nutria, se metía en el hielo, se metía por un agujero y salía por otro agujero unos metros después. Era una de las secuencias más elogiadas. Qué capacidad la de Flaherty para reflejar ese momento en que la nutria se mete y luego acaba saliendo por el otro sitio. Qué capacidad de observación y de estar allí con la cámara. Años después, un documental sobre el rodaje en Nanook el Esquimal demostró hasta qué punto Flaherty, incluso con crueldad, había hecho meterse a la nutria en el agujero, estuvo forzándola para que se metiera en el agujero, cómo la presionó para que saliera por el otro agujero, de tal forma que era una ficción. Esa nutria no se metía de esa forma en un agujero y salía por un agujero 5 o 10 metros más allá. Había sido el documentalista quien había forzado la situación. Pero la realidad era así, es decir, las nutrias se metían por agujeros y salían por agujeros, y Nanook el Esquimal vivía con ellas. Entonces, en ese dilema, si quieres, ético, lo que yo creo que es fundamental es, se comentaba antes, la honestidad. Es decir, si se es honesto, lo que se trata de reflejar es una circunstancia. Yo estoy convencido de que Patricia, cuando hace sus documentales musicales, no pone la cámara delante de un escenario y ya, que canten. Hace una planificación, hace un montaje, hace una utilización del sonido, les entrevista, es decir, hay una preparación previa de tal forma que no es objetivo aquello, es subjetivo dependiendo de su mirada. El resultado, luego vemos un recital estupendo, pero ha habido todo un método que se aproxima mucho a la ficción, a lo que significa la dirección de actores, por ejemplo, en la ficción. Y termino ya.
creo que además esos límites entre documental y ficción cada vez se están rompiendo más. Tú lo decías antes en el caso del documental de Víctor, es decir, hay muchas películas que no solamente aquellos falsos documentales, sino que te preguntas hasta qué punto es ficción, hasta qué punto es realidad. La obra de un montón de cineastas actuales están en esa barrera, en esa frontera, a un lado y a otro, de una manera muy fluctuante. Creo que esa diferenciación tan clara se ha roto hace tiempo y... O sea, el caso de Guérin, por ejemplo, de José Luis Guérin entre nosotros, creo que es muy significativo en este sentido. Ya está, no hablaremos.